Bueno, vamos a introducir el vínculo entre dos masas, o sea, entre dos cuerpos puntuales. Una de las maneras que pueden interaccionar es vía un vínculo. Entonces, un vínculo va a ser un acuerdo, una cadena, algo que las una, entonces que una se mueva con la otra por el vínculo, ¿no? Como, digamos, un camión con acoplado, un carrito tirado por una persona, en fin. Es un vínculo. La cuerda sería el vínculo, en este caso, que vincula a los cuerpos. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata esto previo a introducir masas vinculadas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos allí? Bueno, eso es algo que estamos habituados a ver en las calles o más común, es lo mismo, pero es más visual, más claro en el campo, digamos, donde están las líneas de alta tensión. Ahí tiene un par de postes, los postes de alta tensión, que sostienen un cable, ¿no? Una cuerda. Bueno, un cable de metal en ese caso. Y todos acostumbramos a ver que tiene una forma similar a esa, ¿no? Bueno, ¿eso cómo se le llama? Se le llama comba. ¿Qué es una comba? Un valle, es una especie de valle. El valle sería el cuenco, ahí la parte de abajo de la parte cóncava de la cuchara, ¿no? La parte de arriba. Entonces, geográficamente, que es un valle, es una llanura entre dos montañas. Las montañas estarían introducidas por los postes, ¿no? Esas son las montañas. Bueno, entonces allí está un pedazo, estamos visualizando un pedacito, un pequeño elemento de masa, un delta M muy pequeñito, para el que ya cursó cálculo, es un diferencial de masa, ¿no? Un elemento diferencial, un infinitésimo. Bueno, pues ahí está la definición de la Real Academia Española, que recoge todas las hablas de español, o sea, lo que la gente habla, en todos los países habla español. Entonces, ¿qué es? Vallecito, un vallecito, lo que yo les decía, es una llanura entre dos montañas, podríamos agregar las montañas aportadas por los postes, esos y esa cosa. Es una inflexión que toman algunos cuerpos sólidos. Sólidos quiere decir que no son estas cosas que no poseen masa o que casi no poseen cuando se encorvan. Como los maderos, los baratos, estamos acostumbrados. Todos ustedes cuelgan algo y, aunque sea imperceptiblemente, como en el caso de un metal más rígido, se comba. Pero allí lo vemos bien y eso es de metal. Bueno, hacemos el diagrama del cuerpo libre de ese trocito. Estoy seleccionando por practicidad el elemento central de la comba. O sea, vemos que hay cierta simetría, ¿no? La parte que está hacia la izquierda aparentemente es similar hacia la derecha, lo vamos a tomar como que es igual, es simétrica. Y si trazáramos una vertical pasando por el centro de ese elemento de delta M, lo que está a la izquierda es una reflexión especular de lo que está a la derecha o al revés, como ustedes quieran. Diagrama el cuerpo libre de ese elemento, transformado en un punto, total es puntual, es un puntual, es decir, es algo que no tiene dimensiones prácticamente. Entonces, bueno, supongamos que está bien dibujado esos ejes, el eje X es horizontal, el eje Y es vertical, en el elemento delta MS. Bueno, allí está el peso, vertical hacia abajo, perpendicular al piso. Bueno, estamos haciendo el diagrama cuerpo libre. ¿Qué otras fuerzas hay? Bueno, la cuerda esa, los elementos vecinos de ella tratan de sostenerla. O sea, hay otro elemento delta M a su izquierda y otro similar a la derecha. Y ambos dicen, no, no te caigas, nosotros te tenemos acá. Viste, ustedes escuchan claramente que dicen eso los elementos de eso. Bueno, la sostienen, uno a derecha, otro a izquierda. ¿No? Entonces, bueno, ahí está. Bueno, esas fuerzas que aportan estos vínculos, estas cuerdas, etcétera, las solemos llamar tensión, porque se tensiona justamente. Pero bueno, entonces la usamos la letra T. Elegimos uno la que va a la derecha, dos la que va a la izquierda, al revés, como quieran. Si quieres llamarle con otro nombre también, T y R, qué sé yo. Bueno, tensión 1 y tensión 2. ¿Está bien? Allí están. Bueno, con la horizontal, la tensión 1 forma un ángulo alfa, ¿cierto? Pero justamente, fíjense que ahí he dibujado la línea central del evento diferencial delta M, y entonces por la simetría especular T2 con el eje X negativo también forma el mismo ángulo alfa. Allí está. Él allí, te he visto y te he descubierto, eres igual al otro. ¿Viste? Esto es así. Entonces, aplicando ya ahora sí la segunda ley de Newton, los ejes X y las componentes de todos estos vectores, en el eje X tenemos lo que allí vemos, es uno coseno de alfa y el otro también es su 2 coseno de ese alfa, pero en la dirección negativa, ¿no? Bueno, en el eje Y que tenemos T1 por el seno de alfa y T2 por el seno de alfa sumados, pero hacia abajo está el peso, todo el peso, el módulo P, sumado con su signo es un menos P. Bien, ahí. Sacamos en la primera igualdad, sacamos el factor común,
coseno de alfa, y entonces vemos que eso automáticamente nos dice que T1 no son iguales las tensiones, los módulos de las tensiones, la intensidad es la misma. Entonces, si es la misma, T1 es el módulo de la tensión 1, T2 es el módulo del vector T2, entonces, ¿para qué le vamos a poner 1 y 2 si son todos iguales? Llamamos T a secas y ya está. ¿Viste? Por simplicidad, para no abusar de la notación. Lo colocamos en la segunda ecuación de arriba, y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que tenemos dos veces la misma cosa. T seno de alfa más T seno de alfa, eso no es otra cosa que dos veces el T seno de alfa menos P, ¿verdad? Igual a 0. Y de ahí obtenemos que 2T seno de alfa es P, y lógicamente hemos hallado cuánto vale T. T es el módulo, recuerdo, de la intensidad de la tensión. Fíjense que el seno de alfa es una función creciente en el primer cuadrante, o sea, particularmente a nosotros nos interesa entre 0 y piso de 2, justamente. Entonces, fíjense que cuanto más chico es alfa, el seno de alfa es más pequeño. O sea, es decreciente para abajo, creciente para arriba, ¿no? O sea, es creciente con alfa. Bueno, entonces quiere decir que si alfa tiende a 0, es muy chiquito, eso se hace muy grande, ¿está bien? Digamos, ¿por qué? Porque el seno de alfa también es muy pequeño. Entonces, es muy pequeño y está en el denominador, entonces P dividido eso, más allá del 2, que en ese caso aportará poco, esto se termina siendo algo muy, pero muy grande. Idealmente, matemáticamente decimos que cuando alfa tiende a 0, obviamente el seno de alfa también tiende a 0, y entonces, como está en el denominador, t tiende a infinito, independientemente del número 2 que está allí, ¿no? Entonces t tiende a infinito. Como todos sabemos, infinito dividido 2 es infinito. Bueno, bien, tiende a infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está muy tensionada la cuerda. ¿Está bien? No olvidarse que es de un material. O sea, en definitiva, es un material que lo constituye. Entonces está con una tensión muy grande, muy grande ese elemento diferencial M, ¿no? Delta M. Entonces, eso es notorio. Todos hemos visto entonces que están estas cosas, las cuerdas están puestas de esta manera, pero vemos que nosotros nos encontramos con un problema. Si vamos al problema de ingeniería de colgar un cable, para ir a la realidad, ¿no? De colgar un cable, son costosos, porque son de metal, hay que pagar el metálico. Estos tendidos son de kilómetros y kilómetros. Entonces, si yo pudiera tenderlo horizontalmente, obviamente va a ser más corto y va a pesar menos, me lo van a vender por peso, entonces esto va a costar menos dinero. Si lo pudiera idealmente llevar a poner horizontal, pero todos hemos visto que en ninguna parte uno ve eso. Vemos esto, vemos que están combados. Entonces, usan más material. ¿Por qué? Por esto, justamente. Porque si quisieran tensarlo, se va a cortar el cable. O sea, en la unión, en algún lugar de la unión entre los distintos pedazos de material, de acuerdo a cómo está constituido, se va a cortar. Va a ser una tensión que lo va a romper, lo va a fisurar. Entonces, no va a soportar el cable. Entonces, es un juego de ingeniería. Estas son cosas que ya están estudiadas. Entonces el ingeniero lo primero que debe hacer es ver, de acuerdo a los diámetros que tiene que hacer, el tendido, cada cuánto va a poner un poste y qué comba le va a dar. O sea, va a gastar más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, allí el asunto es justamente de dejarlo ceder, que alfa no sea cero, no va a poder ser horizontal y gastar menos dinero, va a tener que dejar que alfa crezca, que por lo tanto el material sea cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la comba tiene una longitud distinta que la horizontal, es más larga. Entonces va a tener que comprar más material, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Es decir, bueno, cuanto menos es el límite de la rotura justamente del material. O sea, no va a poder gastar menos que eso porque si no se va a cortar. Entonces tiene que alejarse un poquito de eso. Con algún error, pero tiene que alejarse y darle un poco de juego a eso. Pero además hay otro problema. Todos sabemos, vemos en el campo, cuando pasamos, si no observen, que en general, si el mantenimiento es bueno, debajo de la línea de alta tensión, donde se produce el punto más bajo de la comba, este que está dibujado allí, no van a encontrar árboles. Y en general pasa frecuentemente un atractor o algo así cortando el pasto, no dejan crecer ni siquiera el pasto alto. ¿Por qué? Porque transporta alta tensión y entonces puede con el piso establecerse una diferencia de tensión eléctrica, eso es una cuestión de otra materia, que haga que que se rompa el dieléctrico. El aire que está entre el cable y el piso es un dieléctrico. Se rompe por alta tensión, se produce una descarga. Entonces eso hay que evitarlo también. Es una,
De esa manera se elige la altura de los postes, la comba, etc. O sea, no pasar caminando por allí debajo en día de tormenta ni en ninguna otra circunstancia en la medida de lo posible. Bueno, entonces ya vemos que esto es un problema, ¿no? Es un problema de ingeniería que queda postergado para ustedes, para que lo necesite. Ya saben que esto existe. Pero antes de meternos en esto, ya si se comba es porque tiene masa esto. Entonces, también le pesa a los postes que lo sostienen. Entonces, es un problema que hay que analizarlo. Pero ahora vamos a ir nosotros a un caso muy particular, que es, ¿qué pasaría si pudiéramos hacerlo? ¿Podemos hacer que esto esté horizontal, que esta cuerda esté horizontal? Realmente no. Vamos a ponernos en una situación ideal, que es la primera que vamos a estudiar. La situación ideal es que la masa es de cero. Si la masa es cero, no se comba. Bueno, sabiendo que la realidad es otra, primero analizamos un caso más sencillo, ¿cierto? Es el que nos va a tocar a nosotros. Masas vinculadas con una cuerda o un cable sin masa. No tiene masa, puede estar horizontal. Puede estar en línea recta, quiero decir. ¿No? En cualquier posición, pero en línea recta. No combado. Bien. Entonces, nos vamos a presentar en el caso particular en que la cuerda es ideal. ¿A qué le llamamos una cuerda ideal? Y sí, hay que buscar que no existe. Es sin masa, además le vamos a agregar inextensible. Tiene que tener estas dos características. Las dos aportan cada una de ellas algo diferente, cada una algo. Eso es lo que va a tratar esta clase, justamente. Cuerda ideal, eso que ustedes ven allá, pero sin masa. Entonces no está combada, está horizontal. Cuando planteemos que está horizontal una cuerda, que está en línea recta, es porque es sin masa. Y además le vamos a aportar que no sea extensible, incontraíble. Es decir, que si yo tiro hacia los extremos no se alargue, que mida siempre lo mismo. Si me da una cuerda de 1 metro, siempre mide 1 metro. Nunca va a medir ni 0,9, ni 1,10, ni 1,00001. Mide 1. No la puedo estirar ni la puedo comprimir y listo. ¿Está bien? Esa es la verdadera medida. Esa va a ser mi hipótesis a partir de ahora para este vínculo entre dos cuerpos de masas M1 y M2, por ejemplo. Bien, ahí. Bueno, el caso de cuerda ideal es especialmente útil cuando tratamos con el movimiento de dos masas vinculadas, cuerpos vinculados, digamos, ¿no? Entonces, las hipótesis que vamos a hacer son que no tiene masa, una, y la otra es inextensible. Ya vimos que una derivación de que no tenga masa es que no va a presentar comba. Si en un problema podemos despreciar la masa, bueno, podemos despreciar la comba. ¿Está bien? Es despreciarla simplemente, ¿no? De acuerdo al problema. Y después veremos qué hay inextensible. Primero nos dedicaremos a sin masa. Veremos qué más nos quiere decir como derivación del hecho de no presentar comba. Allí está el problema. Bueno, en el dibujo vemos una cuerda perfectamente horizontal, no tiene comba. Bueno, le hemos despreciado la masa de esa cuerda frente a las masas intervinientes. ¿Está bien? O sea, quiere decir que yo con la fuerza F tengo dos cuerpos M1 y M2 vinculados por una cuerda, se supone que está tensa, es inextensible, así que cuando yo arrastre M1 la distancia entre los dos cuerpos no va a poder aumentar. Si fuera una barra y yo empujara hacia adentro, tampoco, hacia la izquierda, quiero decir, tampoco se podría contraer. Entonces, bueno, yo voy a aplicar una fuerza F y esa fuerza F, recordemos, es la resultante externa, es masa por aceleración. Es decir, la fuerza externa aplicada sobre este sistema, que es M1 más M2 más la cuerda ideal, es en el sistema M1, M2, cuerda ideal. La fuerza externa aplicada lo que va a hacer es cambiar el estado de movimiento a este sistema de masas M1, M2 y cuerda. Ya veremos cómo. Va a aparecer una aceleración, un cambio en la velocidad, sí. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Tendría que haber un cambio en la velocidad, pero va a ser involucrado solamente en M1 y M2. La cuerda no, porque no tiene masa. ¿Está bien? Lo vamos a ir viendo ahora. Allí está el eje X horizontal. Bueno, agrandé un poco el dibujo, lo alejé en sí, porque estamos empezando a hacer un diagrama de cuerpo libre agrandado, porque en principio voy a hacer de cuenta que tengo la cuerda, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo que yo llamo el método salvaje para ver qué involucra esto de que la cuerda sea, en principio, que no tenga masa. Allí está en F1, F2, vamos a hacerle el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Allí está. Primero tenemos la fuerza externa aplicada para moverlo,
como van a aparecer bastantes notaciones en el pizarrón, voy a prescindir de colocar las fuerzas actuantes en la vertical, ¿está bien? El peso en cada una de las masas, resultado de su interacción con la Tierra, y, o sea, como una fuerza de distancia, y la fuerza de contacto, las normales N1 y N2. Si las voy a obviar, sabemos que en cada una de las masas la suma de las fuerzas verticales va a ser cero, no va a haber movimiento, va a estar en reposo respecto a la vertical, no va a haber movimiento inicial respecto a la vertical, ni lo va a haber. Solo nos vamos a dedicar a la parte horizontal, por eso dibujé solamente el eje X. Pero, insisto, siempre tenemos que poner el eje Y. En este caso se van a dar cuenta que hubiera sido altamente problemático, no mostraba correctamente lo que yo quiero ver. Entonces, ¿qué puse ahí en color violeta ahí arriba de la cuerda? Bueno, la misma cuerda la separé para poder mostrar en línea de trazos discontinuos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, a partir a la cuerda la dividí en millones, trillones, lo que ustedes quieran, de pedazos de masa menor a la cuerda, ¿está bien? Son millones de pedazos. Es decir, todos los que yo quiera. Todo lo que yo quiera, bueno, ahí hay algunos simbolizados, ¿no? Entonces, imagínense que si la cuerda es sin masa, ¿qué quiere decir en realidad? Que la masa es muy pequeña respecto del 1 y M2. Esos pedacitos que son trillones, si quieren son quintrillones, quintillones. Bueno, entonces tiene la masa aún menor, en muchos órdenes de magnitud, que esa pequeña masa. Así que es mucho más especial de cada pedacito. Entonces, bueno, allí que estoy haciendo, estoy tomando los dos primeros. ¿Por qué los dos primeros? Bueno, porque el primer pedacito que está pegado a M1 interactúa, vamos a hacer, es por eso el método salvaje, interactúa directamente con M1, si estoy considerando esa masa, interactúa directamente con M1. Y el segundo pedacito hacia la izquierda, ese interactúa a derecha directamente con el pedacito que está con M1 y a izquierda con el que sigue, con el pedacito que sigue, que allí no está resaltado, pero es el tercer trocito contando hacia la izquierda. Bueno, entonces allí simbolicé los delta M, varios órdenes de magnitud, es decir, hay varios ceros más chicos que la masa, que es el de la cuerda entera, que ya es despreciable frente a la M1 y M2. Y bueno, y así otra más, que es la última, contando hacia la izquierda, o sea, la que está de nuevo pegada con M2, es la que interactúa directamente con M2. Es decir, tomo los trocitos que están interactuando, uno con M1 y otro con M2, uno que está directamente con el que está con M1, con todos los demás que no vamos a tratar, va a pasar lo mismo que con el segundo desde la derecha, o sea, va a pasar algo similar. Bueno, allí está. ¿Quién es T1? Bueno, ahí estoy hablando de la interacción del trocito delta M de la derecha, el que está pegado a la masa M1. Allí tiene una interacción de contacto con M1. Entonces, T1 es la fuerza que aplica delta M a M1 para no dejarlo mover, digamos, producto de la fuerza M. Y T'1 es la contestación, o sea, es la interacción, ¿cierto? Delta M le aplica T1 a M1 y M1 le aplica T'1 a delta M. Entonces, eso es un par de acciones de gracia. Bueno, si así nos olvidamos de dibujar las fuerzas verticales, digamos, no la vamos a hacer para no ensuciar el pizarrón, allí tenemos lo que pasa en la horizontal, con el eje X que describimos arriba. Bueno, el módulo de F menos el módulo de T1 es igual a la masa 1 por la aceleración de 1. ¿eh? En principio no sé cómo se mueve, entonces la 1, la masa 1 se moverá con la aceleración 1, la masa 2 con la aceleración 2 y las otras andás a ver cuál. Entonces, bueno, así está. Ese es el resultado de la ecuación en X. Ya de ahí, insisto, la obviamos. Bueno, ¿qué es esto? Entonces es un par de acciones de reacción entre ese trocito con la masa M1 directamente. Es decir, sus módulos son iguales, no son la misma fuerza, son el par de interacción, son en la misma dirección, sentido opuesto, tienen el mismo módulo. Es un par de acción y reacción. Sus módulos son iguales por eso, par de acción y reacción. Tercera ley, ¿está bien? Bien ahí. Así que tenemos, bueno, estamos empezando a describir la interacción del segundo trocito, el que está pegado al primero, entre ellos, digamos. Entonces allí está.
T sub 2 digamos, como tironea el segundo trocito al primero para no dejarlo ir, y T'2 es la fuerza que aplica el primero al segundo para arrastrarlo. ¿Está bien? Entonces también es un par de acciones y reacciones. ¿Está bien? Lo importante es esto, que ya tengo todas las fuerzas que actúan en la horizontal. Podría dibujarlas de la vertical, pero recuerde que aquí ya dijimos que la cuerda no tiene comba, entonces no va a haber componentes verticales porque no tiene masa. Tiene masa. Pero no lo obviamos esa descripción, porque va a pasar lo mismo que con la otra. No hay contacto, pero no va a haber declive, no tiene masa. Vamos a entender la masa delta M tiende a cero, entonces no va a pasar nada, no va a haber movimiento. Bueno, si delta M tiende a cero, está bien, porque el resultado de aplicar las dos fuerzas, la de M1 que lo quiere arrastrar al primer trocito y la del segundo trozo que lo quiere retener, da que T'1 menos T2 es el delta M por la aceleración prima. Es decir, al primer trocito le pusimos prima, la aceleración es prima. El segundo será segunda y así hasta que lleguemos al final, veremos qué supraíndice le ponemos. Bueno, si delta M tiende a cero, ¿qué es lo que tenemos entonces? Si delta M tiende a cero, tenemos que T1' es igual a T2 por masa nula. Y si acá tenemos una primera consecuencia de la suposición de que la masa es nula. Si la masa de la cuerda es nula, delta M es aún más nula. Digamos, si una tiende a cero, la otra mucho más rápidamente lo hace. Entonces, tenemos que T'1 es igual a T2. Pero fíjense que T'1 por par de acción y reacción es igual a T1. O sea, como primera conclusión, el tirón del segundo trozo al primero es el mismo que el primero le hace a M1. O sea, T1 es igual a T2. O sea, se está trasladando. ¿Por qué? Se está trasladando por consecuencia de la masa nula. ¿Está bien? Y la aplicación del par de acción y reacción, de la tercera ley. ¿Está bien? Pero es una consecuencia directa de el dibujo que estamos haciendo de que no haya comba, y esto también de masa nula. O sea, todo es consecuencia de que la masa es nula. Ese es un par de acción y reacción. Nuevamente, fíjense, me pasa lo mismo que me pasaba antes. Por par de acción y reacción, T'2 es igual a T2, como antes T'1 era igual a T1. Y así, todos los siguientes habrá un T'3 igual a un T3, y luego habrá un T3 que va a ser igual a T2, pero T2 es igual a T1, entonces T1 va a ser igual a T2 y a T3. O sea, eso se lo dejo a ustedes que lo prueben, pero dibujen otro pedacito más, otro bloquecito más hacia la izquierda, luego el segundo, y van a ver qué ocurre eso, ¿no? Allí está, este es el tirón del tercer trocito, que así no está indicado con flecha, pero bueno, es este T3. Habrá un T3' que es como el segundo bloque quiere arrastrar al tercero. Y así llego con todas cosas iguales hasta el último antes de M2, o sea, el que interacciona directamente con M2. Bueno, en ese segundo tenemos T' igual a menos T3 delta M a segunda, por si tienen distintos cambios de velocidad. Entonces, de nuevo, masa nula, delta M tiende a cero, T'2 es igual a T3, pero ya T'2 es igual a T2, entonces sacamos que T3 es igual a T2 y T2 es igual a T1, son todas iguales en definitiva. ¿Se dan cuenta? T2 igual a T3 y T2 igual a T1 son todas iguales hasta ahora. El módulo, como consecuencia, aplicar la tercera ley y de que la masa es pura. Entonces, bien ahí. Bueno, así, punto, quiere decir que así seguimos los cuatrillones de pedacitos que hemos dividido todo esto y llegamos al último, que está pegadito, M2. Entonces, bueno, tenemos aplicada la fuerza Tn-1. Si teníamos N, bueno, Tn-1'. Empezamos con T1', T2', Tn-1'. Y al otro lado, obviamente, siempre va en crecimiento, va a ser una Tn, ¿está bien? Ahí está la Tn. Y bueno, Tn1' va a ser igual a un Tn1 sin primar, como fue todos los anteriores, esto es lo que les decía, por parámetro inverso. Y allí tienen, entonces, ¿quiénes son Tn' y Tn? Bueno, la interacción directa entre delta M, el último delta M y M2, o sea, Tn' es que la fuerza con que el último bloquecito quiere arrastrar M2, y Tn es
la tendencia M2 a sostener, a retener al último delta M, ¿está bien? Está completo es la cantidad de fuerza sobre el último bloquecito, sin masa, y tenemos que Tn1' menos Tn, con el sentido positivo del eje elegido, es delta M a n menos 1, para ser consecuentes con la notación de prima segunda de acuerdo a los subíndices de las fuerzas T. Entonces, ahí está. Pero nuevamente, delta M tiende a 0, entonces los módulos de Tn menos 1' es igual a Tn, pero resulta que ahí abajo vemos que Tn1' es Tn menos 1, entonces, mamita querida, T1 en definitiva, Tn es igual a Tn menos 1, Tn menos 2, Tn menos 3, hasta que llegue a 1. Entonces son todas iguales, digamos. Los módulos de todas estas tensiones son iguales. Como consecuencia directa de que la cuerda no tiene masa, ¿está bien? Y aplicando los pares de acción y reacción. Pero recuerden, T1, ese módulo, igual a Tn por ningún par de acción y reacción. Esos son iguales entre sí como consecuencia de una aplicación infinita de los pares de acción y reacción y del hecho de que la cuerda tiene masa nula. ¿Bien? Eso es lo que lo hace. Bueno, sigamos escribiendo. Allí está Tn', es la única fuerza aplicada sobre M2, si suponemos que no hay rozamiento. Y entonces tenemos que Tn', la división de X positivo, es igual a M2 por A sub 2, por la aceleración del bloque 2. ¿Está bien? Esa está perfecto. Pero resulta que Tn es igual a T1 y a todas esas cosas, ¿no? Entonces, por par de aceleración. Entonces, Tn podemos escribir es igual a masa 2 por A2. ¿Por qué? Porque son iguales la primada y la simprimada por esa por par de aceleración. Entonces implica que si T1 es igual a todas hasta Tn, podemos escribir T1 igual a M2. O sea, fíjense, el hecho de suponer la masa nula y aplicando la tercera ley ha derivado a que lo sustancial de este dibujo sea que la masa M1 tenemos escrito F menos T1 igual a M1 por A1. Y en la masa M2 tenemos escrito que T1 es igual a M2 a 2. ¿Está bien? ¿Por qué? Pero ojo, allí dice T1 porque Tn' sub n, T' sub n es igual el módulo a T sub 1. Nada más que eso. No es un par de acción y reacción. Fíjense todas las interacciones que ha habido en el medio. O sea, no están interaccionando T sub n y T1. No es par de acción y reacción eso. Simplemente son iguales los módulos, nada más que eso. Porque por consecuencia de que la masa es nula, una sucesiva aplicación de la nulidad de esa masa y los pares de acción y reacción entre los trozos diferenciales. Entonces, allí tienen. Remarco en rojo lo que quedó de todo esto. Si yo miro esas dos ecuaciones, es como haber dibujado solamente M1 y M2, tiramos todo lo de la cuerda ideal, justamente por eso la hipótesis de cuerda ideal, no hay comba y todas estas cosas, sin masa, y entonces llegamos que lo mismo daba a dibujar M1 con las fuerzas allí aplicadas y M2 con una fuerza allí que le podíamos poner el subíndice en vez de N, T sub N prima 1, digamos, y luego decir esos dos módulos son iguales. Pero ojo con la tentación de decir que los módulos de esas dos fuerzas, la aplicada a M2 y la aplicada a M1, son un par de acción y reacción. Nada que ver, son iguales los módulos, solamente como consecuencia de que la masa de la cuerda es nula. Allí está, T1 y T' sub n, esos son los módulos, ¿no? Los vectores no son pares de acción y reacción. Miren todo lo que hay en el medio. Son dos fuerzas cuyos módulos son iguales. Nada más que eso. Nada más que eso. Bueno, ahora nos dedicamos a la parte a la hipótesis de que es inextensible. Primero dibujamos de nuevo cómo estaba la cuestión. Bueno, y cómo habíamos llegado, a qué ecuaciones habíamos llegado. Fíjense, como resultado de la hipótesis, una sucesiva aplicación de principio de acción y reacción en los infinitos pedazos de la cuerda, de masa nula, la consecuencia directa de que la masa de la cuerda fuera nula fueron que se podía modelar de esta manera. Las ecuaciones resultantes eran estas que estoy presentando aquí, lo cual es equivalente a haber modelado el problema de esta manera, o sea, tirado la cuerda que no tenía masa y decir, bueno, el hecho de que no tenga masa es como que allí hay una fuerza T1 aplicada a M1
recuerden que esa fuerza la aplica la cuerda a M1. Y del otro lado hay una fuerza T1' aplicada a M2, que también la cuerda se le aplica. O sea, T1 y T1' son dos fuerzas que la cuerda le aplica a cada uno de los otros cuerpos. T1 es la fuerza que la cuerda le aplica a M1 y T1' la que la cuerda, la misma cuerda, le aplica a M2. ¿Está bien? Es decir, esas dos cantidades ya vimos que tienen módulos iguales, pero atención, vemos ese dibujo a no equivocarse, no decir, tienen módulos iguales porque son par de centros. No, ya recién acaban de ver que no, que nada que ver. Son módulos iguales porque como consecuencia directa de que la cuerda tiene masa nula, hipótesis de masa nula, nada que ver, nada que ver. Son módulos son iguales, pero no son par de aceleración. Son nada más que dos fuerzas cuyos módulos son iguales, punto, nada más, consecuencia de la masa nula. ¿Está bien? Y allí ha sobrevivido el hecho de que, bueno, cada cuerpo en principio tiene su aceleración, A1 y A2, ¿cierto? Bueno, A1 y A2, ¿qué son aceleraciones del cuerpo 1 y la aceleración del cuerpo 2? Pero la aceleración de una masa determinada es cambio en su estado de movimiento, o sea, el cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad. Pero fijémonos qué pasaría si el movimiento esté horizontal, si la velocidad en algún momento, si los dos arrancan del reposo, vamos a suponer, si en algún momento posterior M1 tuviera una velocidad distinta a M2, quiere decir que se estarían alejando los cuerpos, por ejemplo, si la velocidad 1 fuera superior, se estarían alejando. Entonces eso quiere decir que la distancia entre ellos está aumentando, pero la distancia entre ellos es la longitud de la cuerda. Bueno, hipótesis, es inextensible. Si es inextensible, no se puede, la distancia entre los cuerpos no puede variar. Entonces, en todo instante de tiempo, esa distancia va a ser la misma, luego sus velocidades, las velocidades de 1 y 2, van a ser en todo instante las mismas, y sus aceleraciones también entonces. ¿Está bien? Como consecuencia de que ahora estamos agregando la hipótesis de que es inextensible. ¿Está bien? Bueno, tienen la misma velocidad. Entonces la aceleración es la misma para ambos. Entonces A1, que es la componente en X de la aceleración del cuerpo 1, es igual a A sub 2, que es la componente en X de la masa M2. Y como son iguales, ¿para qué vamos a poner su índice? Lo llamamos A. Más simplificado. Es decir, que fuera inextensible, que fuera sin masa, permitió la simplicidad del dibujo, del segundo dibujo, el que está en el medio del pizarrón, y decir que T1' es igual a T1, los módulos de esas dos fuerzas. Eso consecuencia de la masa nula, solo de eso, solo de esa hipótesis. Como consecuencia inextensible aparece que hay una sola aceleración, es la misma para las dos masas. Entonces ahora sí uno se dedica a solucionar el problema como lo vamos a hacer continuamente, pero lo importante aquí ha sido las dos hipótesis que hemos hecho y qué consecuencias han arrojado. Sumando miembro a miembro, ¿qué obtenemos? Que F es igual a la suma de las masas por la aceleración, de donde podemos obtener, por ejemplo, la aceleración, que es la fuerza dividido las masas. Bueno, ahí está presente nuevamente la masa nula de la cuerda, es decir, ustedes aplican una fuerza, recuerden, aplican una fuerza externa a un sistema. Bueno, el sistema es en un M2, ha sido descartado la cuerda y no aparece en la ecuación. Entonces el cambio en el estado de movimiento va a ser A, es A para todo el sistema, ¿está bien? Y está constituido por M1 y M2, así que es el que va dividiendo, no aparece la cuerda. Si la cuerda tuviera masa, bueno, primero allí tendría que estar contabilizada y segundo habría comba. O, aunque despreciemos la comba, tendríamos que considerar que ahí abajo hay una masa también, o sea que hay que hacer, para la misma aceleración hay que plantear un aumento de fuerza, si no la aceleración va a ser menor. Bueno, que eso, reemplazando en la primera de las ecuaciones, nos dice cuánto vale T1, si nos dicen cuánto vale T1, T1 tiene la tensión. Ustedes generalmente cuando dibujen esto no van a poner ningún índice 1, van a poner T directamente, porque no hay otra. Van a poner T y T'. T1 entonces es igual a M2 por M1 más M2. ¿Está bien? O sea, fíjense que la tensión que llega a 1 también es resultado de que están las dos masas y después de que hay que tirar solo M2 que está arriba. O sea que está tirando a esta. ¿Está bien?